La metamorfosis del racismo. El racismo, según la tesis de Marta Casaus, es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas y culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imaginarios, prácticas racistas o ideológicas que como tales se expanden a todo el campo social formando parte del imaginario colectivo. La metamorfosis del racismo puede ocupar distintos espacios de la sociedad, dependiendo de la relación de dominación. El que ejerce el racismo tiene el control del poder político, económico, social y cultural. Racismo mediático. El racismo es un problema que aqueja a toda la sociedad. Entonces, si los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad y se desenvuelven dentro de una sociedad racista, es de esperar que también esto sea un problema para los medios, ¿no? En primer lugar, habría que romper con esa visión folclorizante que dan los medios de comunicación, en donde los indígenas solamente se les representa de manera positiva. Sí, son considerados como elementos del paisaje, ¿no? Si no quiere esto decir que no sea un valor estar hablando de las tradiciones, de las costumbres, de las prácticas religiosas, etcétera, que tienen mucho colorido aquí en nuestro país. Pero lo que pasa es que el indígena es más que eso, por supuesto. Se tiende a exaltar muchísimo el pasado de la historia indígena de Guatemala, sí, pero se le da como que si hubiera acabado, como que no hubiera habido una continuidad con los indígenas actuales. Y ese es un problema, pues, porque lo que muestra es que aquellos indígenas sí eran buenos. Estos tal vez no lo son tanto. Y por último, digamos, otra de las cuestiones que debe ser superada es la representación del indígena como un elemento problemático de la sociedad guatemalteca. Es cierto que en la sociedad guatemalteca los indígenas tienen un gran problema de pobreza, un gran problema de escolaridad, un gran problema de poco acceso a medios económicos, ¿no? Pero digamos, de eso a presentarlos como un elemento problemático que solo se manifiesta en manifestaciones, en bloqueos de carreteras, etcétera, pues hay una gran diferencia. Porque digamos, si ustedes ven cómo se representó la manifestación de los de Totonicapán ayer y cómo se suele manifestar las manifestaciones de maestros ladinos aquí en Guatemala, cuando hay disturbios, es decir, inmediatamente se pone el acápite de indígena. Es decir, eso lo que hace es que crea dentro de la mente de la audiencia la idea de que los indígenas son precisamente eso, alborotadores, bochincheros, etcétera, ¿no? Gente problemática. Racismo legal. La ley tiene una raíz o tiene un objetivo, mejor dicho, en cuanto a organizar a la sociedad para una convivencia pacífica y una convivencia armónica. Sin embargo, la ley o el derecho o el sistema o el ordenamiento jurídico no ha cumplido con esa función y por ello existe una disparidad en cuanto a ese tratamiento organizativo de la sociedad. Una propuesta es precisamente una modificación constitucional, pero no la modificación constitucional que hoy por hoy se está discutiendo. Una modificación constitucional que implique que nazca de una Asamblea Nacional Constituyente, que implique la participación de todas las personas, pero también que garantice la participación política de las personas que hoy por hoy están siendo discriminadas, como por ejemplo las mujeres, los discapacitados, los homosexuales, la niñez, por ejemplo, y obviamente las personas indígenas, que esto implica una transformación política del Estado. ¿Y cómo se va a dar la transformación política del Estado? Únicamente a través de una reforma constitucional que nazca de una Asamblea Nacional Constituyente. Racismo ambiental. No se puede distinguir racismo ambiental de forma aislada sin tener en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es decir, que cualquier daño al ambiente y a la madre tierra es un daño también que se le causa a la persona humana. Tradicionalmente, las empresas realizan sus estudios de impacto ambiental
más no los estudios de impacto a la comunidad, los estudios de impacto cultural, los estudios de impacto incluso en el ámbito social. Aquí ha habido una mala práctica, en el sentido de que se cumplen teóricamente las regulaciones de carácter legal y ambiental, pero se deja de lado el interés, la vida y el entorno donde vive la comunidad y la gente. ¿Qué modelo de desarrollo necesitamos? Y ese modelo de desarrollo yo creo que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar, ¿sí? Hay una visión distinta de ver el mundo, es decir, no ver a la naturaleza como una fuente de riqueza material, sino que ver a la naturaleza y a la madre tierra como parte de un todo, como personas parte de la naturaleza y no nosotros dueños de la naturaleza. Esa concepción hay que cambiarla, porque eso nos pone en otra dimensión, en el sentido de que lo que hagamos nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros bisnietos para generarles una vida digna. Y eso implica entonces que hay que repensar conceptualmente el modelo de desarrollo, pero también yo creo firmemente de que es necesario aplicar y aquí creo que hay que hacer reformas legales para reorientar todo el tema de los estudios de impacto ambiental. Es decir, que esos estudios no tienen que solamente visualizar el impacto al ambiente, sino que el impacto en la gente, porque al final la gente es a lo que se debe el Estado. Racismo institucional. Son todas las prácticas, los procedimientos, las normas, las políticas que las instituciones utilizan para dar tratos diferenciados, pero de manera negativa a la ciudadanía, en este caso de este país. Que eso se traduce en exclusiones, en la violentación de los derechos humanos, en este caso los pueblos indígenas que cohabitamos en este país. Como buenas prácticas podría ser el proceso de revisión, digamos, de la misión, de la visión de las instituciones, de los objetivos, de sus programas, e ir incluyendo dentro de todo ello la visión multicultural. La visión multicultural, y podría ser una buena práctica también la desagregación de datos estadísticos por género, por etnia y por territorio. Solo de esa manera las instituciones saben de qué manera están sirviendo a su población meta, cuáles son las características de su población meta, porque esto también, los datos estadísticos sirven para tomar decisiones. En otro sentido, podría decirles que una buena práctica es dar los servicios en los idiomas de la población meta. Por otro lado, también dar estos servicios, como ya mencionaba, de una manera pertinente, ¿verdad? Acorde a los parámetros, a las visiones y cosmovisiones de los pueblos. Por ejemplo, en los servicios de salud, que estos servicios se den en el idioma también, pero también que no violente la identidad de las mujeres, especialmente que llegan en los servicios, o en los servicios del sistema jurídico. Que también se den estas atenciones en los idiomas locales. Yo creo que también hay que darles como los lineamientos, las herramientas técnicas para la eliminación del racismo, porque muchas veces también hay aliados o aliadas mestizas que quisieran transformar esta realidad, pero no saben cómo hacerlo. Entonces las herramientas técnicas son necesarias también para que ellos y ellas puedan aplicarlo en su cotidianidad laboral. Racismo económico. Bueno, digamos, este es un efecto que creo que de carácter histórico, que se viene arrastrando desde el proceso de coloniaje y que ha hecho que, digamos, la población mayoritaria del país sea discriminada en el tema económico, ¿verdad? O sea, tratada en condiciones no igualitarias con respecto a las poblaciones que han ocupado el país, ¿verdad? Desde hace más de 500 años. Eso hace que las oportunidades y las posibilidades de mejora económica para la mayoría de la población no sean muy accesibles, y se refleja en el grado de concentración que hay de riqueza y en los altos índices de pobreza y pobreza extrema, que fundamentalmente se da en el área rural
y sobre todo la población indígena. Es un tema sumamente complicado porque es una actitud cultural de muchísimos años. Sin embargo, cada vez más la población indígena que se ha ido organizando y sobre todo que cree en sus capacidades ha ido generando, mayores ingresos y se ha ido equiparando al resto de población. La propuesta central debe ir por la vía de la organización con una visión empresarial que debe ser dinámica, que debe desafiar, el mercado, que debe entender cuáles son las reglas del mercado y cómo entrar a este tipo de mercados dinámicos que son los que pagan de mejor manera. Y creo que en ese sentido la población que se organiza debe hacerlo de cara a entrar al mercado y no necesariamente solo a recibir ayuda, porque el Estado no se va a dar abasto para apoyar a esa gran cantidad de población que está en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, debe de ser también la actitud de emprender de todos y cada uno de los guatemaltecos, indígenas y no indígenas, y la capacidad de emprender, de innovar y de mejorar lo que hacemos para poder, obtener mayores utilidades y eso hacer que nuestras familias, nuestros hijos, nuestra comunidad mejore en una forma sostenible y sobre todo autogestionaria. Para eliminar el racismo es necesario comprender que un punto de partida inicia desde lo personal. Diferenciar entre el respeto a la persona y los principios y convicciones de los pueblos indígenas en esas relaciones excluyentes que se reflejan en su entorno a causa del racismo. Además, emprender un proceso de debate acerca de la realidad guatemalteca con iniciativas de recuperación de la dignidad humana y el respeto por la diversidad cultural de Guatemala. La discriminación es un delito. Mata la dignidad de las personas y la colectividad. Campaña Nacional por la Convivencia en la Diversidad Cultural.